Bienvenidos a los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Hoy con un tema que me tiene feliz, un tema de muchísima reflexión, un tema en el cual he estado indagando en diferentes países. Hoy estaremos hablando acerca de mitos y realidades del cambio climático. Hoy estaremos hablando con una experta de Colombia, Brigitte Baptiste, una mujer y un ser extraordinario que en su formación es bióloga de la Universidad Javeriana, con maestría en conservación y desarrollo tropical de la Universidad de la Florida, PhD honoris causa de la Universidad Unipaz. Es directora del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia. Es un ser extraordinario, es un ser que trabaja con este tema de la conservación. Me encanta porque es un ser que nos habla de inteligencia, de bienestar, de conectarnos, y seguramente nos va a traer unas reflexiones muy poderosas el día de hoy acerca de todo este tema de mitos y realidades del cambio climático. Miren, yo estuve esta semana con 2 eventos internacionales y en uno de ellos me dijeron: Jordi, pero ¿tú qué piensas que el cambio climático no es una conspiración? Y yo pensé, santo cielo. Y después me conecté con 2 expertas en América Latina que me dijeron: Jordi, pero eso del cambio climático no es que es un montaje en el cual nos pusieron a todos. Y eso me motivó grandes y profundas reflexiones. Por eso, entonces, hoy quiero compartir con ustedes en los Happy Talks con esta experta maravillosa, mitos y realidades del cambio climático. Pero antes de hacerles 3 invitaciones. La primera de ellas es: la gente me dice: Jordi, yo quiero una cita contigo. Simplemente me pueden escribir a mi Instagram, @jordi.duque, y podremos compartir acerca de todo esto. Yo soy mentor de logro objetivos, cambio de vida consciente. Y podemos tener conversaciones. Ahora acompaño a personas en diferentes continentes y planetas. Y sí, y planetas. ¿Sí? Continentes, ciudades, países. Me encanta. Número 2, la segunda invitación. Estoy feliz con mi más reciente publicación, Nuestro futuro es bosque, al cual he invitado a 11 expertos a nivel mundial. Y es un libro que nos habla acerca de sabiduría de la vida, bienestar y salud mental en conexión con la naturaleza, recorriendo los bosques del mundo y las inspiradoras visiones de 11 mentes maestras en conexión con nuestro planeta. Biólogos moleculares, sabios ancestrales, expertos en felicidad, de la psicología, nos hablan acerca de todo esto, de cómo conectarnos extraordinariamente con el bosque. ¿No se está escuchando? Me dicen por aquí. Voy a revisar. ¿No se escucha? Si se escucha, por favor me corrigen. Si se está escuchando, si alguien me puede decir si tenemos sonido, sí o no, para poder tener la verificación. ¿Se escucha? Me dicen que sí se está escuchando por aquí. Gloria Patricia nos dice que nos está escuchando. Sí se escucha muy bien, nos dicen también desde México. Bueno, gracias a todos los que estamos en conexión. Entonces vamos a estar hablando acerca de todo este tema. Les estaba contando acerca del libro maravilloso. Y el tercero es que estaré en Colombia próximamente realizando diferentes actividades sobre temas de salud mental y calentamiento global. ¿Cómo nos afecta el tema del calentamiento global nuestra salud mental? Bueno, es un tema que me parece supremamente apasionante. Bueno, entonces quiero invitar en este momento a Brigitte Baptiste. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Es un personaje extraordinario con el que quería compartir observadores sobre todo este tema de mitos y realidades del calentamiento global, del cambio climático. Aquí acabo de invitar a Brigitte para que se conecte en nuestra conversación y que vayan llegando las personas. Bienvenidas a Rincón Cano y a todas las personas que vayan a ver este Happy Talk desde cualquier lugar del mundo. Los Happy Talks los pueden ver aquí en Instagram, también en YouTube, en diferentes plataformas como iVoox, también en Spotify. Lo vamos colgando y lo vamos poniendo. En este momento, entonces, buscando la conexión con nuestra querida Brigitte Baptiste para podernos conectar aquí. En este momento me dice que se ha unido, pero no la puedo ver todavía. No sé si Brigitte me está viendo en este instante, porque todavía no la puedo ver. Vamos a ver si es posible que nos conectemos con Brigitte, que todavía no la puedo ver. ¿Me estás viendo, Brigitte? Yo todavía no te veo. A veces nos sucede aquí, en el Instagram, que no podemos ver la conexión. Yo todavía no puedo ver. Dice que está conectando en este momento. Bueno, Brigitte,
Es bióloga de la Universidad Javeriana con maestría en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de la Florida, PhD, honoris causa de la Universidad Unipaz. Además es directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la rectora de la Universidad EAN en Colombia. Vamos a ver si es posible entonces en esta conexión estaremos hablando de todo este tema. Me parece maravilloso. Miren, esta tarde he tenido varios foros, reuniones con diferentes comunidades a nivel internacional y todos me dicen, Jordi, ¿qué podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestros hogares, en diferentes lugares del mundo, frente a este tema del calentamiento global? Yo les digo, pues hay mucho que hacer y hay acciones conscientes que podemos desarrollar, pero pienso que la voz de Brigitte Baptiste hoy va a ser muy importante para orientar a todas estas comunidades sobre aquello que podemos hacer. Brigitte, ¿cómo estás? Ahora sí, no te, ahora sí te veo. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú desde qué lugar del mundo nos saludas hoy? Hoy estoy muy juicioso aquí en Bogotá, en la universidad, llegando desde Puerto Carreño, en el Bichada. ¿Qué es esa maravilla? Hace rato te escucho hablar de Puerto Carreño, nos contarás mucho de todos esos proyectos que están desarrollando allá. Claro que sí, claro que sí. Además, tú sabes que estás muy invitado a visitarnos porque es un sitio de estos como los que tú promueves para recuperar un poco la calma y la fe en el mundo. Bueno, Brigitte, quiero contarte que hoy un sueño para mí se está haciendo realidad, conversar contigo a través de las redes sociales y de todas estas experiencias que tenemos. Así que le doy gracias a la vida por permitir esta posibilidad y a ti por conectarte. Permíteme, te presento ante la comunidad internacional nuevamente con Brigitte Baptiste, que se conecta desde, estás en Bogotá. Ella es bióloga de la Universidad Javeriana, con maestría en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de la Florida, PhD, honoris causa de la Unipaz. Además, es la exdirectora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia, rectora de la Universidad EAN y muchas distinciones más. Brigitte, qué felicidad tenerte aquí en los Happy Talks, donde vamos a conversar con gente y seguramente te van a hacer preguntas maravillosas. La gente está muy inquieta de estar contigo el día de hoy. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Sé que también te gusta la atención plena y observarte. ¿Cómo estás? Me encanta preguntarle a los invitados cómo se sienten antes de empezar esta conversación. Pues con muchas expectativas, Jordi, de pues, este encuentro, porque venimos interactuando a través de las redes hace un tiempo con la visión de entender un poquito mejor qué es lo que la gente dice cuando habla de reconectar con la naturaleza. Yo como bióloga tengo siempre esa conversación con todo el mundo. Con la idea también de llevarle mensajes positivos a los jóvenes, siendo rectora de una universidad, pues me corresponde eh, enviar un mensaje siempre positivo y de retos, por supuesto. Así que me siento muy, muy bien, muy satisfecha y bueno, además muy descansada porque después de 4 días en el Orinoco, tengo toda la energía. Qué envidia, seguramente voy a poder estar por allá, mi Brigitte. Te quiero contar que voy a estar en Colombia ahora el mes de marzo y tengo varias invitaciones, pues entre ellas qué bueno poder compartir contigo todo eso que estás haciendo, porque parte del objetivo es que me quiero llevar para todos estos eventos internacionales en los que estoy un pedacito de esas mejores experiencias y buenas prácticas que se estén realizando en Colombia para poderlas visibilizar un poco más en todos estos escenarios internacionales. Miguel, gracias entonces, y yo quisiera empezar por el principio, y vamos a hablar de muchas cosas, y cuando te escucho hablar estos días con Pilar Botero, con Pilar, con diferentes entrevistas en las cuales has estado escenarios, que el High Festival, etcétera, etcétera, yo, wow, tanta gente que te admira y tanto que hablar contigo, pero yo quiero empezar por un tema que esta semana me hizo erizar, Brigitte, y yo quiero que empecemos por ahí, que es la columna vertebral de esta conversación. Estuve en dos eventos la semana pasada, uno aquí en Barcelona, y el otro fue a través de las redes sociales con América Latina, donde me encontré la siguiente postura y me dijeron, Jordi, eso del cambio climático del cual tú estás hablando, eso es una conspiración, eso no es una realidad. Y entonces, Brigitte,
en toda esta historia en la que estoy por el mundo, recorriendo bosques y viendo que la gente está sensible al tema porque estamos viendo que muchas cosas están sucediendo, yo digo, si esto está pensando estas personas que son expertas, Brigitte, atienden a cientos de personas, hay un fragmento de la población pensando en esa versión del cambio climático. Y yo dije, yo quiero empezar con Brigitte preguntándole, ¿es mito o es una realidad el cambio climático? Bueno, Jordi, definitivamente es una realidad. El cambio climático está sucediendo. Tal vez la pregunta que se hacen muchas personas es si se trata de un proceso natural que viene transformando las condiciones de vida del planeta durante los últimos miles de años y que pues es algo a lo que nos tenemos que ir adaptando y acostumbrando, o si se trata de un fenómeno causado por los seres humanos y que en la medida en que está siendo afectado por nosotros, pues puede ser o resultar más grave de lo que sería si fuese solamente un fenómeno natural. Entonces la gente dice, no, pues si es un fenómeno natural, no hay nada que hacer, adaptémonos y ya. Pero si es un fenómeno en el cual la emisión de combustibles o los gases de efecto invernadero o las otras actividades humanas están involucradas, pues entonces sí implica unos cambios de comportamiento más drásticos. Y tal vez ahí es donde la gente dice, uy, mejor quedémonos con la versión sencilla, con la versión fácil, de que el cambio climático es algo producido naturalmente o por la voluntad de los astros o o de Dios, y a nosotros nos corresponde recibirlo pasivamente. En cambio, si nos piden que hay que disminuir nuestros patrones de consumo, que hay que dejar de deforestar, que hay que cambiar de carro, entonces, claro, se convierte en una premisa incómoda, como decía el expresidente de los Estados Unidos, una verdad incómoda. Eh, pues yo sí creo que es incómoda, pero siempre ha pasado a lo largo de la historia. Los elementos críticos que han producido eh, revoluciones, tanto negativas como positivas, porque las hay de ambas naturaleza, provienen de condiciones críticas, de riesgos profundos que los seres humanos hemos construido en el planeta. Entonces, sí, hay cambio climático, sí, nosotros somos agentes de calentamiento global y de crisis climática, somos agentes que estamos creando riesgo, pero para que no suene apocalíptico desde el principio, también somos los llamados a encontrar las soluciones y no necesariamente volviendo a la era de las cavernas, que tal vez es el argumento que a la gente le da más miedo. Y de acuerdo con lo que te escucho, gracias por explicarnos. Entonces, escucho que existe un cambio normal en el planeta, una evolución, porque cuando estuve viviendo en Australia y yo vi que Alice Springs, que era ese desierto y una zona del país, necesitaba calentarse y quemarse los bosques alrededor y que era frecuente en Australia, la gente me decía, pero Jordi, es que aquí es normal que se quemen los bosques por el ritmo natural que tienen. Entonces, hay ciertas acciones naturales del planeta que ahora evidenciamos más gracias a las redes sociales, pero hay cierta injerencia en los seres humanos frente al tema, a los consumos que estamos haciendo, y es lo que tú nos amas, esa verdad incómoda. Pero realmente existe una crisis climática o estamos experimentando lo que siempre ha pasado. Porque, mira, yo acabo de llegar a Europa y me dicen, Jordi, el invierno que tenemos es como si estuviéramos todavía en otoño. Y el verano que acabamos de pasar nos estábamos incinerando. ¿Cuántas personas murieron el año pasado en el verano en Europa? Entonces, pensaría y me encantaría que nos ampliaras si hay una real crisis, si hay una variación real, un incremento en las temperaturas tanto hacia el frío como hacia el calor. Sí, y sí hay un incremento de lo que llamamos los eventos extremos, es decir, esas situaciones de lluvias que sobrepasan el promedio o sobrepasan los máximos que se habían alcanzado en el pasado. Sí hay temperaturas que están continuamente rompiendo el récord del pasado. Pero yo soy muy estricta y eh, comparto también con muchos analistas que para uno definir tendencias de largo plazo
se requieren series de datos importantes. Y eso hace que en algunos casos todavía no podamos afirmar con el 99% de certeza que lo que está pasando es un fenómeno fuera de toda normalidad. Es decir, que se trata de algo anómalo porque todos los sistemas tienen picos de comportamiento. Entonces, lo que un estadístico serio diría es, sí, lo que está pasando está en el tope de lo raro, pero para poder verificar si se trata de un nuevo estado de equilibrio, una nueva condición permanente, va a necesitar mucho tiempo. Eso nos pasa con los huracanes, por ejemplo. La gente dice, los huracanes en el Caribe, los tifones en Asia son terribles, cada vez son peores. Y no hay evidencia científica de que sean peores. Incluso durante cierta época, en los años 70, disminuyeron un poquito en intensidad durante una década y media, y se está averiguando realmente por qué. Parece que el calentamiento de la atmósfera hace que haya menos huracanes en algún punto de equilibrio térmico del planeta. Entonces, no es tan sencillo. No es tan sencillo hacer afirmaciones de que, miren, cada vez hay más huracanes, miren, cada vez hay más épocas secas. Hay tendencias que llevan varios años afirmándose: la sequía en Argentina, la sequía en el Mediterráneo, la sequía en California, pero al mismo tiempo hay zonas del planeta que no han experimentado esos cambios radicales o que los expresan en el otro sentido. Pero pues como somos precavidos, siempre hay que tener atentos los oídos y los ojos y los sentidos a estas señales de incremento de cualquier condición, porque ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que las temperaturas sigan subiendo y en 10 años, sea por culpa nuestra o no, nos van a generar una cantidad de problemas epidemiológicos, de la producción agropecuaria, del transporte marítimo, desastres sociales? Entonces, pues también yo creo que lo que hay que dejar es de pelear un poco, de encontrar culpables, de buscar culpables, que es lo que usualmente hacemos en la sociedad. Los culpables son estos, son nosotros, y más bien concentrarnos en construir soluciones. Claro, por supuesto, ser proactivos. Y antes de llegar ahorita a esa conversación de cuáles podrían ser esas soluciones, Brigitte, yo quisiera preguntarte qué es lo que no estamos haciendo bien que pudiéramos estar contribuyendo precisamente a ese desbalance o a esa nueva realidad planetaria, porque algunas teorías, por ejemplo, no sé si pues, tú eres la experta y conocerás mucho más de todo esto, pero algunas teorías, por ejemplo, dicen que el uso del petróleo está haciendo que desangremos de alguna manera esa fuerza vital que necesita el planeta para poder estar en balance. Bueno, y existirán millones de teorías. Otras dicen, por ejemplo, ¿cuánto pesa New York? ¿Cuánto pesa Londres? ¿Cuánto pesan las grandes capitales? Y esas masas inicialmente no estaban ahí cuando el planeta hizo su evolución y su construcción. Ese tipo de pesos puede haber llevado a que el planeta se desbalanceara. ¿Qué es eso que no hemos hecho bien que pudiera estar conduciéndonos hacia esa otra realidad de este cambio planetario? Bueno, fundamentalmente lo que creemos y está bastante comprobado es que han sido los aportes de CO2 que la humanidad ha inyectado en la atmósfera los que están causando todo este cambio climático. Es un problema de contaminación de CO2 y de metano, es decir, gases que hoy llamamos de efecto invernadero, porque crean una capa que impide, una capa en la estratosfera que impide el retorno o la liberación de calor hacia el espacio, que era el mecanismo con el que se equilibraba la temperatura del planeta. Ese efecto invernadero lo conocemos muy bien en otros planetas, en Venus, en algún momento de la historia en Marte, y sobre todo en los planetas gaseosos, se estudia muy bien, y es básicamente la única explicación, porque no hay ninguna otra fuerza en el planeta que sea capaz de producir esos efectos que estamos viendo. Y tienen mucho que ver es con la pérdida de capacidad de los océanos de regular la cantidad de calor que hay en la atmósfera. Los océanos, el agua se calienta y se enfría siempre más lento que gases, que la atmósfera. Entonces, ahí comienza a haber
un fenómeno de turbulencia, porque el aire y el agua están, digamos, desequilibrados en términos térmicos. Entonces hay mucha evaporación en algunos momentos, hay mucha precipitación en otros, se aceleran las corrientes marinas, hay corrientes más frías y más calientes que van más rápido. Entonces todo eso va creando lo que llamaríamos un sistema caótico de circulación del agua en mar y atmósfera. Y es lo que estamos viendo. Entonces, que las corrientes del norte se van más hacia el sur, los veranos están retrasándose o están alargándose y el invierno empieza más tarde. Es un desequilibrio térmico del planeta. No conozco ninguna fuerza adicional que pueda causar ese proceso. Hay algunos pequeños mecanismos que han sido reportados que aceleran o ralentizan la dinámica térmica del planeta, por ejemplo, las manchas solares. Sabemos que los ciclos de manchas solares causan cambios en el espectro o en la capa que envuelve la Tierra electromagnética y que eso genera algunos cambios. También los volcanes, la actividad volcánica en la Tierra también genera temporadas a veces un poquito más frías, sobre todo porque si hay mucha ceniza en la atmósfera, entonces el sol no penetra y se puede enfriar. De hecho, por ejemplo, en esta época uno diría una gran erupción volcánica podría ser una bendición porque va a comprarnos tiempo, pero pues sabemos que una gran erupción volcánica puede ser dramática, ¿no? En 1800 algo, 14, 17, si me equivoco las fechas me disculpan, el monte Pinatubo en Indonesia explotó y fue tan grande la explosión que mantuvo la Tierra fría por más de 10 años. Entonces, esos son esos factores adicionales. Brigitte, quizá te estás adelantando a algo porque hemos visto que ya la Tierra se empieza a cortar, tarjar en diferentes continentes y algo está surgiendo debajo, quizá, y empezamos a ver movimientos telúricos y estos días estuve viendo que en la India se están separando parte de la placa continental, están pasando como cosas y algo está sucediendo. Por eso cuando me decías, se está adelantando ya una noticia, posiblemente, no sabemos, es un tema bastante delicado para uno anunciarlo, pero algo está sucediendo. Hay movimiento ya al interior de la Tierra, siempre está en movimiento. Brigitte, te quería preguntar, ¿qué tenemos que hacer entonces? Porque lo que veo es que parte también de lo que nosotros estamos haciendo injerencia y existe un concepto que se llama estamos intoxicando la placenta en la cual vivimos. O sea, con todos los movimientos, todos los gases que provocamos, toda nuestra actividad, estamos creando esa atmósfera y estamos contaminando nuestra placenta. A pesar de que ocurren estos movimientos y el tema natural, también estamos teniendo injerencia pues, en la capa de ozono y estos efectos que tenemos, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer para aportarle y no seguir teniendo esos efectos en nuestra placenta, que es la atmósfera, que es el lugar donde vivimos? ¿Qué es eso que tenemos que hacer? Nos han hablado del transporte, del consumo del petróleo, todas estas cosas, pero desde la casa, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, yo pienso que hay dos cosas a gran escala que tienen su expresión a pequeña escala. Las dos cosas, la primera, obviamente la Tierra, la humanidad tiene que disminuir sus emisiones de CO2. Es lo que han acordado ya todos los científicos y los países, todas las academias de ciencia. Digamos, estamos de acuerdo en que hay que disminuir las emisiones de CO2. Es decir, todas las actividades que generan carbono y que lo emiten a la atmósfera, hay que irlas limitando lo más rápido posible. Eso no es tan fácil porque casi todas las actividades humanas generan CO2, sobre todo la producción de energía. La China vive de quemar carbón y no puede dejar de quemar carbón sin sacrificar cientos de miles de personas o millones de personas que tienen como única fuente de electricidad y calefacción en el invierno chino la electricidad térmica. Lo mismo pasa en muchos países europeos del norte o en Canadá, pero también pasa a la inversa. En zonas muy calientes, las personas no pueden vivir sin
electricidad para sus aires acondicionados o para tener refrigeración, para tener unos mínimos de calidad de vida. Entonces, esa energía, si es producida con carbón, pues va a tener emisiones. Entonces, por eso es difícil, digamos, darle cumplimiento rápido a los acuerdos de los países. Todo el mundo sabe que tenemos que reducir las emisiones y estamos haciendo muchas cosas para eso. Estamos mejorando la tecnología, siendo más eficientes, y estamos innovando en nuevas tecnologías que no sean emisoras de carbón. Ahora, hay otra actividad que produce carbón por todas partes y es la deforestación. Lamentablemente, Colombia es un país que, con Brasil y otros países amazónicos, es responsable de muchas emisiones por la destrucción de la Amazonia. Entonces, ahí hay un doble riesgo. No solamente estamos emitiendo carbono, sino estamos destruyendo la biodiversidad. Y entonces ahí sí que las cosas se ponen más complicadas. Este año vamos a tener en Colombia la COP16 de biodiversidad, que es la equivalente de la COP de cambio climático, para ponernos las pilas, como decimos acá, en el tema de control a la deforestación y protección de los bosques silvestres. Eso es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es, aunque reduzcamos las emisiones de aquí al 2030, de aquí al 2040, y las dejemos en niveles previos a la revolución industrial o previos a 1900, vamos a tener que adaptarnos al estado de las cosas, porque ya sucedió, ya la atmósfera está irreversiblemente contaminada, o por lo menos no sabemos cómo descontaminarla. Podemos sembrar muchos árboles, podemos hacer todo lo que queramos para sacarle CO2, pero ya eso no va a ser suficiente. Entonces necesitamos tomar medidas adaptativas. ¿Y cuáles son las medidas adaptativas? Pues va a haber que mover gente de sitios que ya no son viables para estar ocupados. Muchas islas en el Pacífico, estados enteros incluso, islas en el Caribe, países que tienen amplias zonas costeras muy susceptibles a la erosión y a las marejadas, como Bangladesh, van a requerir atención especializada. Y entonces necesitamos rápidamente hacer los planes de contingencia para que podamos responder a esa presión. Y tenemos todo el tema de los cambios en los cultivos, porque el calentamiento lo que está haciendo es cambiar las condiciones de pluviosidad y sequía y temperatura que requieren los principales cultivos del mundo. Y ya estamos viendo efectos de desplazamiento de cultivos. Zonas que antes tenían cierta vocación ya no la tienen. En Europa estamos viendo un desplazamiento de los vinos hacia el norte. El cinturón de trigo también se está desplazando. En Colombia el café se está también desplazando hacia arriba de la montaña, porque medio grado centígrado en promedio cambia el florecimiento y la productividad. Y finalmente, los temas de pandemias, pues ya todos vivimos la COVID, los microorganismos son muy sensibles a los cambios de temperatura, entonces un incremento leve en el promedio de las temperaturas de alguna región o de la humedad va a hacer que muchos microorganismos que antes estaban, digamos, aislados naturalmente, puedan incluso expandirse por todo el planeta. Estamos muy asustados con virus y bacterias que están en Rusia o en Canadá capturados en el hielo, que no existían o no estaban entre nosotros nunca habían estado entre nosotros, porque más de 100.000 años congelados, y entonces los humanos no estábamos por ahí, y que apenas se liberen, pues van a salir como locos a comer gente. Pues esta es una visión apocalíptica, pero no es que haya pasado, pero pues hay que tener todo el rango. ¿Qué podemos hacer en la casa? Definitivamente sí, revisar nuestros patrones de consumo, revisar cómo estamos o no contribuyendo con la contaminación en términos de demanda energética, sobre todo demanda de transporte, si estamos votando por los gobiernos que favorecen el carro de gasolina o el carro ineficiente, o por gobiernos que ofrecen trenes eléctricos o con combustibles provenientes de energía solar o eólica.
podemos comer mejor, revisar nuestros hábitos alimenticios para disminuir nuestra huella ecológica, podemos desperdiciar menos. Uno de los temas más críticos en los hogares es el desperdicio de ropa, el desperdicio de materias primas y recursos, el desperdicio de comida. Uno no se da cuenta, pero en muchos casos, incluso teniendo pocos ingresos, los dilapida y gasta en cosas que realmente son muy tóxicas o innecesarias. Sí, Luigi, gracias por toda esta impresión que nos haces. Y yo veo, bueno, lo primero que dices, esto de mover ciudades y países, yo pensaba, pero ¿cuánto tardará o qué tiene que hacer un Estado para poder mover toda una ciudad y todo un país? Son proyectos de futuro y tenemos en este momento, primero, la conciencia de que debemos hacerlo para poder generar un cambio real. Y lo otro, eso es posible, o sea, eso es un sueño. Hoy día, quizá una utopía, pero hacia allá debemos movernos, como estas ciudades que están montando en los desiertos, en el oriente, que ya es una ciudad, se llama La Línea, creo que se llama, con grandes edificios, con todo un sistema montado en torno a la sobrevivencia en la mitad de un desierto. Pero esos son ejemplos que dices, demasiado futurismo. Hoy en día los gobiernos están dispuestos a hacer esos movimientos. Dejemos la pregunta, no sabemos la respuesta. Y lo otro es que, ¿cómo ser consciente realmente de ese consumo? Mira, Brigitte, yo vengo por todo el mundo, tú lo sabes, recorriendo los bosques, compartiendo con personas, gente sencilla de comunidades en diferentes lugares del mundo, Tailandia, Taiwán, diferentes lugares, y veo que parte de lo que han hecho las sociedades, entre ellas la taiwanesa, tienen supremamente, la australiana también, tienen supremamente asumido el tema del consumo responsable. Y lo que tú decías, en los alimentos, por ejemplo, y realmente cada uno no utiliza el plástico, una botella de plástico que utilizamos y compramos la utilizan 30 veces. O sea, son pequeñas acciones que podemos ir haciendo, porque la gente me dice, ¿qué es lo que podemos hacer realmente? Tú nos acabas de dar ese esbozo de lo que podemos realmente como poner en práctica. Eh, Brigitte, hay un tema, y yo quisiera preguntarte en la investigación a propósito de mi libro, Nuestro futuro es bosque, me encontré que una investigación de la Universidad de Davis dice que el incremento entre 1 y 2 grados de temperatura podría empezar a generar violencia en los seres humanos, tanto así que podría incrementarse en un 5% la violencia en los seres humanos cuando estamos sometidos a los extremos de las temperaturas. ¿Qué piensas acerca de esta afirmación que nos da la Universidad de Davis? Pues muy interesante, no conozco los estudios que la respaldan, pero tiene todo el sentido. Cualquier factor que incremente el estrés de las personas va a generar mayor competencia entre estas, va a generar menos tolerancia, menos capacidad de trabajar en equipo, porque cada quien va a estar muy preocupado por su bienestar personal. De manera que tiene, como te digo, mucho sentido. Es como la evidencia de que las áreas verdes en las ciudades disminuyen la criminalidad. Y es cierto, porque entre más espacios recreativos haya para la población, que los niños puedan salir a jugar en paz, que la gente pueda salir a caminar o a montar en bicicleta, pero sin estar expuesta al calor infernal de las baldosas, del cemento o del concreto, y el acero hace que el entorno sea mucho más grato. Además es más húmedo y también es más estimulante a los sentidos. Tú sales a caminar por un espacio, por un parque urbano diseñado, verde o con aves y con niños jugando, y encuentras mucha más satisfacción vital que si estás sentado en un banco en una plaza de cemento. Puede ser una experiencia minimalista, pero tú no quisieras eso para toda tu vida. Entonces sí creo que hay una relación importante entre la persistencia y la complejidad de los bosques y de lo que llamaríamos la masa vegetal en las ciudades o en el campo, y el comportamiento. Gracias, Brigitte. Brigitte, hay un tema que nos da entrada a esto que nos acaba de llegar y quisiera preguntarte si sabes o no sabes, lo has escuchado, lo han tenido en cuenta, porque tú conoces un poco y te mueves en toda esta esfera internacional de todo este tema. Se habla ya acerca de
los efectos que tiene el cambio climático en la salud mental. Y entre ellas, pues, o sea, y ya se habla, por ejemplo, de la ecoansiedad, que ya ha sido aprobada por la Asociación de Psicología Americana. Se habla del déficit de ausencia de naturaleza. Bueno, de ese tipo, una cantidad de cosas que empiezan a traer también inclusive a la nueva generación cierto nivel de ansiedad, porque desconocen qué va a pasar en el futuro de la naturaleza, del planeta, si vamos a tener el suministro de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Qué conoces acerca de ese efecto del cambio climático y la salud mental? Ese es un vínculo cada vez mejor establecido, porque las personas cuando están expuestas continuamente a un discurso de riesgo de colapso, de alarma global, y está en todas partes y está siendo utilizado además políticamente para generar privilegios o para restringir actividades, pues la gente comienza a sufrir temor acerca de su futuro. ¿Será que tengo hijos o no tengo hijos? Que es una pregunta que se hacen muchas personas hoy en día. ¿Para qué voy a traer? Además, eh, estamos empezando a refugiarnos, digamos, en nuestro presente y tal vez como perdiendo la esperanza o el sentido de propósito. Eso es algo que nos dicen mucho, ¿no? Pero ¿qué propósito tiene la vida si ya está escrito que el cambio climático va a traer un colapso de la civilización? Hola, ya me ves, es que se ve ido como un Sí, poquito en internet, pero es ya, que se nos ok. estaba cortando un poquito. No sé si nuestra audiencia Sí, nos estaba oyendo bien. pero pues, si nos repite las últimas líneas, me parece que sería buenísimo porque se corta un poquito la señal. Ahora sí, creo que Tenemos, estamos en conexión. ahí vienen ratitos. Vemos que son las manchas solares. Entonces, te decía que sí, que sí hay una conexión muy concreta y progresiva, y pues movimientos además sociales que en la medida en que se estructuran sobre estas discusiones de la culpabilidad y la responsabilidad, comienzan a constituirse en movimientos políticos, digamos, radicales. Y ya estamos viendo ambientalismos radicales en muchas partes que comienzan a confrontar lo que consideran es la falta de respuesta a tiempo de los gobiernos o de otros actores. Entonces vamos a ver conflictividad social eh, asociada con la percepción del cambio climático y de sus efectos. La gente dice, no, yo no me voy a dejar fritar porque hay otros que quieren seguir consumiendo energía a tope. Total. Me parece que estos días hubo unos incendios en Chile y en Colombia y la reacción de la gente fue amor. O sea, solucionemos esta vaina, es un tema real, ya nos tocó y se activó cierto amor en torno a la protección de los bosques, que también es otra de las reacciones que podemos tener a favor. Brigitte, yo te quiero preguntar, y quiero irme a la Brigitte bióloga. ¿Qué nos pasa cuando entramos a un bosque? ¿Cuál es tu versión? ¿Qué es lo que nos sucede? Porque es que todo el mundo dice experimento expansión del sistema nervioso y nuestros viajes naturales conscientes en el mundo, y es parte de lo que estamos haciendo. Yo le pregunto a la gente qué es lo que siente, y los seres humanos sentimos muchas reacciones y expansión. Yo le quiero contar a esa bióloga Brigitte, cuando va a un bosque, ¿qué es lo que siente? Bueno, lo primero, siempre frescura. El bosque siempre, de manera muy material, es un lugar que está 3 o 4 grados por debajo de la temperatura del exterior o de cualquier otro espacio que no esté poblado por árboles, por vegetación. Eso es como la sensación inmediata y eso genera todo un cambio de percepción, incluso te tranquiliza un poco porque si aquí hace un poquito más de frío, sea en el Amazonas o en un pinar escandinavo, el bosque también genera una sensación de cierto sobrecogimiento, ¿sí?
¿cierto? Porque estás caminando o compartiendo el espacio con centenares de seres vivos no humanos. Entonces, de todas maneras, aunque vayas acompañada o vayas en un grupo, finalmente hay más seres vivos en el bosque que no conoces que en cualquier otra parte. Entonces, también como que tu sentido de la atención cambia y te vuelves más receptiva a lo que está sucediendo, bien sea también por temor de lo desconocido, pero también por un poco de admiración de lo que vas encontrando. Y claro, como pues yo desde muy pequeña tengo mucha empatía con el bosque, inmediatamente lo que empiezo es a ver la cantidad de formas, a percibir los olores, a percibir la estética y la complejidad de los ambientes boscosos, y eso se convierte en una fuente infinita de exploración y de curiosidad que pues absorbe y borra cualquier sentimiento de temor o de riesgo. Entonces para mí el bosque sí es un sitio mágico en todo sentido. No sé si habrás escuchado hablar acerca de los Shinrin-yoku, que es una de las líneas de investigación que nos habla de los efectos que ocurre en la mente y en el cuerpo cuando pasamos tiempo de calidad en los bosques, y nos habla de que los terpenos, que los aromas que están en el bosque nos generan expansión al sistema nervioso, y que ya eso de abrazar un árbol ya no es un cuento chino, sino que realmente existe un tema vibracional en torno al tema del abrazo del bosque que es interesante, del árbol que es interesante. Bueno, todas esas reacciones de lo que ocurren. Y entonces, parte de lo que hemos estado compartiendo por el mundo es enseñémosle a las personas qué es eso que nos pasa cuando entramos al bosque. Y por eso tu versión de lo que nos pasa cuando entramos al bosque, lo que a ti te pasa, pues quiero que nos conduzca a ese enamoramiento de que en el bosque nos pasan cosas extraordinarias. Y cuando aprendamos a respetar el bosque, pues muchas cosas van a pasar. Brigitte, esta semana lanzamos algo muy atrevido, me da hasta vergüenza porque es un atrevimiento, pero hago parte de varias comunidades internacionales de coaches, hago parte de la Global Coaching Federation como el director de evolución y conservación planetaria, de la red global de mentores, bueno, de 15 o 20 comunidades, y todo el mundo me preguntaba, Jordi, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, dinos qué tenemos que hacer frente al tema de la situación del planeta. Y me atreví por un tema de silencio, de un momento de silencio y de meditación, salió algo que se llama el Código de Amor Planetario. Son 5 acciones que debemos hacer los seres humanos. Y Brigitte, yo quiero preguntarte qué piensas, te lo voy a exponer en 20 segundos. Es la teoría en la que estoy es, invirtamos la ecuación. Nos dijeron que había que cuidar el planeta hace 30, 40, 50 años, venimos con esa historia y ya vemos el resultado que tenemos. La propuesta en la que estamos, algunas personas y movimientos, es invirtamos la ecuación. Consiste en volvamos a honrar nuestra vida. Volvamos a honrar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, nuestras palabras, nuestros actos cotidianos. Que en la medida en que podamos, volvamos a honrar nuestra vida, tendremos la capacidad de honrar al otro, al vecino, a nuestra mascota, a las plantas y como consecuencia a lo demás, al planeta. ¿Qué piensas de esta postura? Volver a honrar la vida y como consecuencia aprenderemos a honrarlo todo, inclusive el planeta. Me identifico plenamente porque pues la vida en el planeta no es nuestra vida, es una vida compartida. Nosotros provenimos de la complejidad del planeta. Yo no soy una persona creyente, pero no dejo de asombrarme de la evolución y digamos, de la sofisticación de los eventuales procesos que hay detrás de mi existencia. Y como yo no soy capaz de replicarlos, pues los respeto profundamente, los admiro, los honro, y tengo, digamos, una ética profunda de respeto a la vida, y a la vida como en su conjunto, y como ecóloga entendiendo lo que implica que algo esté vivo. Eso a veces nos lleva a discusiones sobre, por ejemplo, si matamos para comer, si pescamos, si comemos vacas, si no comemos vacas, si cazamos, que son
discusiones más interculturales que otra cosa, porque depende de donde vivamos, pues, la capacidad de crear vínculos significativos con la biodiversidad es distinta. Pero de todas maneras, sí tenemos que dignificar la vida en todas sus expresiones. Yo creo que ese es tal vez lo que yo percibiría de este mensaje y pues me adhiero totalmente. Te lo voy a mandar para que me acompañes a replicarlo por todas partes. Mi Brigitte, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad y preguntarte acerca de cuáles son las perspectivas del ser humano en este planeta. ¿Qué nos espera? ¿Estamos siendo buenos antecesores? ¿Qué le espera a las futuras generaciones? A eso a mí me gusta mucho porque nada más complicado que usar la bola de cristal, ¿no? Tenemos escenarios de cambio climático que más allá de 20, 25 años se convierten ya en señales muy complejas y con probabilidades muy difíciles de establecer, eh, difíciles de entender también. Es decir, el futuro es bien difícil de imaginar y basta, para aquellos que tenemos más de 50 años, por ejemplo, preguntarse si nos imaginábamos cuando teníamos 20 cómo iba a ser esta época. Y ese viaje retrospectivo nos indica mucho. Es decir, nunca hubiéramos podido predecir lo que iba a pasar con el mundo y con nosotros en el mundo hace 30, 40 años. Entonces, es una gran incertidumbre. Ahora, con el estado de cosas, a mí me cuesta imaginarme cómo viviremos en el siglo XXII. En el siglo XIX no dudábamos de que íbamos a estar presentes en el XX. Pues como que no se nos ocurría, salvo que fuésemos, digamos, fervientes del apocalipsis de San Juan y dijéramos, esto se va a acabar cualquier día. Es decir, hay iglesias que consideran que eso es una posibilidad, entonces siempre están pensando que mañana se acabó el mundo. Está muy bien porque es un ethos particular. Pero en general los seres humanos siempre piensan que la vida va a continuar más o menos parecida a la que llevamos en el presente. Y eso en este momento de la historia es inimaginable para el siglo XXII. Yo no me imagino en el siglo XXII cómo puede ser la humanidad, cómo pueden ser nuestros cuerpos, cómo puede ser el planeta, porque hay tantas cosas en juego que las posibilidades son infinitas, algunas muy perturbadoras, como que no estemos en el planeta, o algunas en las cuales probablemente estemos, pero en formas muy extrañas. Entonces, tal vez lo más interesante de este momento particular de la historia es la conciencia de la incertidumbre, de que es bien difícil pronosticar, pero eso nos libera también de ciertas cargas, de ciertas obligaciones y nos permite el espacio para crear. El futuro será seguramente lo que logremos constituir colectivamente. El futuro lo vamos a hacer entre todos. A algunos les parecerá más chévere que no pasen ciertas cosas, por ejemplo, rechazarán ciertos avances tecnológicos o ciertos cambios, no diría avances, ciertos cambios en las tecnologías y como que tratarán de vivir una vida más orgánica con la expectativa de que en el siglo XXII estemos viviendo en un planeta sano nuevamente, en un planeta regenerado, restituido y con ciertos valores y parámetros parecidos más a los del siglo XII o XIII que a los del futuro, pero con algunas de las ventajas, porque uno no quisiera, digamos, vivir en el siglo XIV sin anestesia o sin, o sin lentejuelas, digo yo, pero bueno, en el siglo XIV no hay lentejuelas. Me encanta, buenísimo. Pero también está el tema de la tecnología, que nos abre unos espacios por ahora muy controversiales, pero que tienen que ver con la realidad virtual, el Neuralink de Elon Musk, los viajes interestelares o por lo menos dentro del sistema solar, porque sí, no tendremos colonias en Marte en el 2025, pero no es imposible imaginarlas en el 2100.
Me encanta. Entonces, hay unas rutas en las que la humanidad seguramente va a coger caminos distintos. Gracias por atreverte, te adoramos por esta perspectiva, me encanta. No me puedo quedar con las ganas de preguntarle porque me encanta todo ese discurso y tu vida como tal, que nos propone cosas diferentes. Brigitte, y desde esta perspectiva, pues estás al frente de una universidad, la Universidad EAN, y vienen desarrollando proyectos en diferentes zonas del país. ¿Qué pudieras contarnos? Este Happy Talk lo ven personas en diferentes continentes alrededor del mundo. ¿Qué podemos contarle de esa labor que están desarrollando y cuál es la esencia de la labor que están desarrollando desde la universidad? Pues mira, Jordi, lo más importante es lo que tú haces, que es la búsqueda de reconectar a las personas con ese mundo orgánico que a veces se nos olvida que está a nuestro alrededor y del cual dependemos. Entonces, que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de caminar por el bosque, de ir a las montañas, de pasar un día sembrando árboles con sus compañeros y compañeras, o eventualmente en su carrera recoger parte de ese contexto biológico que por las historias de vida a veces tenemos que dejar de lado. Entonces, si uno estudia finanzas, si uno estudia ingeniería de sistemas, de todas maneras requiere una experiencia de lo vivo y de lo orgánico para no creer que sea independizado de los procesos vitales. Entonces, eso es por un lado lo que hacemos, proveer esa posibilidad de experiencia y, bueno, vamos construyéndola poco a poco. Tenemos un bosque de la universidad que hemos venido plantando como parte de nuestras compensaciones por el exceso de emisiones de CO2. Las universidades emitimos poquito, somos juiciosas con la cuenta de la luz y ese tipo de cosas, pero igual tenemos que sembrar árboles para completar la cuota y lo hacemos en un bosque cercano a la universidad, en jornadas los sábados, vamos a caminar y alguien nos habla un poco de cómo funcionan los bosques aquí en la región. Pero acabamos de establecer una estación frente al río Orinoco, en una zona ya mucho más, digamos, no diría que agreste, pero lejana y silvestre, una población pequeña de Colombia en la frontera con Venezuela, con la expectativa también de proveer retos un poco más complejos a todos nuestros estudiantes. Es una región donde el promedio de temperatura está en 34 grados centígrados, la temperatura durante el día, todos los días del año llega casi que a 40, una zona donde hay 4 meses de lluvia permanente, tipo amazónico, pero es un ecosistema de sabana con grandes ríos, con mucha diversidad, con unos paisajes de una amplitud gigantesca. A ver si eso nos plantea otro escenario y nos abre la cabeza para pensar la Tierra con otros ojos. Pensar la Tierra con otros ojos, pensar la Tierra con otra cabeza, otros ojos. También lo pensamos con otros ojos. Sí. Brigitte, contémosle al mundo Colombia. Colombia sabemos que es un tesoro de biodiversidad, sabemos que debemos conservarla. ¿Qué poder decirle al mundo, a la gente, para que miren a Colombia con esos ojos de la naturaleza, de la biodiversidad, de ese referente mundial, de un pulmón del mundo? ¿Qué decirle a la gente sobre Colombia? Eh, Vamos a tener la COP de biodiversidad. Yo empezaría por ahí diciéndole, ahora este es el mensaje para todo el mundo. En Colombia se van a encontrar todos los países que firmaron la Convención de Diversidad Biológica de Río de Janeiro en 1992. Va a ser el evento probablemente más grande que va a haber o que ha habido nunca en Colombia. Eso es como los Juegos Olímpicos de la Biodiversidad, donde pues además se trata de un evento de negociación. Entonces, vamos a hablar pues de todos los temas asociados con manejo de la biodiversidad. Pero eso se produce porque pues Colombia es un país que ha tenido un compromiso muy extenso con la conservación, ha participado muy activamente en estos debates internacionales eh, y al mismo tiempo es cada vez más consciente de que es un país, digamos, raro en el concierto internacional, así como, digamos, los Emiratos Árabes
podrían considerarse raros a sí mismos porque su ecosistema prevalente es una mezcla de desiertos y océanos, o los países mediterráneos por sus, digamos, sus características típicas. Pues Colombia es un país verde y definitivamente cuando uno viaja fuera de Colombia se da cuenta de que realmente somos muy verdes. Claro, compartimos esta condición con Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, con Centroamérica y con gran parte de las islas de Filipinas, Indonesia y algo de África. Pero nosotros somos verdes en un nivel de concentración absolutamente desproporcionado. Cuando uno mira los números de especies, cuando uno mira la cantidad de orquídeas, la cantidad de palmas, la cantidad de peces, dice, pero ¿por qué se los pusieron todos ahí? Toda complejidad. Y pues yo creo que en parte esa complejidad es la que hace que nos peleemos tanto, digamos que estemos continuamente en conflicto y hay que reconocerlo como parte de la historia. En Colombia no hemos sabido habitar nuestro territorio y seguimos en disputa, y pues esperaríamos que la biodiversidad nos trajera más bien un espacio de conversación y de acuerdos que un espacio de disputa. Me encanta. Ya vamos a entrar en esta parte final, Billy. Conversar contigo es fascinante. Me enamora, nos tienes enamorados a todos. Conversar contigo es demasiado rico, profundo, diferentes temas. Hay un tema que yo no me quiero ir también un poco sin hablar, el mundo según Brigitte, escrito por la periodista Diana Calderón. Ese libro tuyo, hablemos un poco de ese libro porque me lo quiero leer, estoy indagando ahora y Diana Calderón es una gran periodista en Colombia que también la adoro, su estilo, sé que es bastante seria y rigurosa con su trabajo periodístico, y es la que está detrás de este libro tuyo que se llama El mundo según Brigitte. Ella dice que es el viaje a la profundidad de un personaje fascinante, sin lugar a dudas. ¿Qué nos puedes decir acerca de ese libro? Bueno, no, yo quedé muy contenta por poder trabajar con Diana. En gran medida fue una alternativa estupenda ante mi falta de capacidad para escribir lo que les estoy contando hoy, porque escribir bien requiere talento y tiempo, y Diana los tiene ambos. Entonces, logró un libro que yo creo que es muy fácil de leer, es un libro ameno, es un libro donde se recoge pues parte de mi historia personal, no por que sea fascinante, sino porque explica en gran medida algunas de mis ideas sobre los temas ambientales y de cómo vivir en el planeta. El libro está dividido en dos secciones, una biográfica y una más reflexiva sobre la forma de abordar la biodiversidad en Colombia. Entonces, pero es una conversación que promueve Diana y donde, pues así como tú en esta charla tan amena, va jalándome la lengua y me obliga a decir cosas que después van quedando para la posteridad y de las que no va a poder defender. Me encanta. Tenemos muchas preguntas, pero quiero hacerte dos otras preguntas que te han hecho antes de finalizar. Nos dicen algunas personas, Brigitte, tu observador de qué se debería hacer después de las quemas de los frailejones en Colombia. ¿Qué se debería hacer? Bueno, hemos conversado mucho con los expertos en restauración. No soy una experta en ese tema, me gusta más el tema como trabajar el diseño de nuevos ecosistemas, pero coincidimos en que en general los páramos es mejor no hacer nada, es mejor dejar que se recuperen solos y que el banco de semillas, que las fuerzas biológicas lo vuelvan a poblar y normalmente funciona. Por supuesto, lo que hay que hacer es evitar que entren las vacas, las cabras, las ovejas, o que se utilice esa tierra para cualquier otro fin, sembrar papas, hacer agricultura. Entonces, hay que protegerlas de los animales domésticos, y seguramente eso a veces es un poco complicado, pero es indispensable. Y en otros sitios sí hay distintas alternativas de restauración. Si se quemó un bosque, una plantación forestal, pues depende de quién fuera el dueño, depende Claro. de qué clase de cocina era, y a veces el dueño querrá volver a tener una plantación, pues si quiere volver a arriesgarse, pues
lo puede hacer. En otras condiciones lo que vamos a hacer es promover una restauración como inteligente, creando, por ejemplo, núcleos de especies nativas de rápido crecimiento que luego van a dar lugar a la aparición y a la llegada de aves que pueden sembrar los árboles del futuro. Entonces, siempre con una perspectiva de largo plazo, obviamente, que cambia mucho según el ecosistema. En Amazonia tenemos muchos problemas porque la destrucción de la selva completa y su arrasamiento por el fuego implica una sustitución muy agresiva de la biodiversidad por un pastizal con vacas. Y que un pastizal con vacas vuelva a ser selva sí requiere un esfuerzo gigantesco. Además porque nadie está dispuesto a sacar las vacas y el pasto. Entonces implica un conflicto social. Total. Brigitte, muchas preguntas. Esta va a modo más personal. ¿Qué hace Brigitte para sentirse coherente, feliz y aportando al mundo? Porque casi siempre te vemos sonriente, esplendorosa, contenta, animosa. Cada día trae su afán un poco, ¿no? Pese a que tenga una perspectiva ecológica que funciona en distintos plazos, y no tengo inconveniente en pensar que cosas que sucedieron hace 100, 1000, 10.000 años, o que eventualmente sucedan en 1000 o 10.000 hacia el futuro, pues trato de ubicarme más en cada momento y sentirme como un ser vivo más de esta complejidad y disfrutarlo, ¿no? Confiando en que no se me queme el mundo, tratando de hacer lo mejor posible para que los demás no lo quemen, y eso me mantiene activa y contenta, porque es un mensaje permanente o es una actividad permanente de protección de la vida. Totalmente, totalmente. Brigitte, un mensaje final sobre el tema de respeto por la diferencia, respeto por el otro, respeto por la naturaleza, respeto por todo. ¿Qué pudiéramos decirle? Tú eres una mujer que inspira a mucha gente joven y necesitamos que estos jóvenes aprendamos sobre ese tema del respeto por el otro. Hoy estamos hablando del respeto por la naturaleza, pero respeto por todo y por nosotros mismos. ¿Qué pudieras decir? Sobre todo respeto por la diferencia, como decías tú, porque todos estos millones de años de evolución lo que han producido es diversidad. Y si eres creyente, igual, alguien construyó el mundo lleno de diversidad, por alguna buena razón. Y la diversidad crea las condiciones para prolongarse en el tiempo y para permitir una existencia gozosa. Entonces la diversidad es el fundamento de la existencia. Y siendo así, la diversidad es la que provee la creatividad, la innovación, la capacidad de proyectarnos en el tiempo. Así que el respeto es simplemente la más natural de las actitudes que puede tener un ser humano. Y definitivamente somos uno, Brigitte, somos uno. Cuando entendamos eso, que somos uno y lo que me pase a mí tiene influencia en todo y en el otro, vamos a poder comprender muchísimas cosas. Brigitte, muchísimas gracias, bienvenida a los Happy Talks. Quiero recomendarte la lectura de mi libro, si todavía no lo has leído, Nuestro futuro es bosque, para que juntos podamos compartir este mensaje. ¿Qué me querías decir? ¿Qué me querías decir? ¿Intercambiaremos libros? Por supuesto que sí. Quiero verte en Colombia y próximamente podremos compartir más acerca de todo esto. Gracias por tu visión. Gracias en nombre de todos los seres humanos que estamos trabajando por el planeta. Tu voz es muy importante. Bienvenida a los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, chao.